Durante décadas, Lin May fue sinónimo de provocación, poder y escándalo. No era solo una vedette, era un fenómeno cultural que rompía tabúes, desafiaba la moral conservadora y dominaba los escenarios nocturnos de México con una seguridad que pocos podían igualar. En su mejor momento, su nombre llenaba teatros, revistas y conversaciones privadas. Su figura era admirada, deseada y criticada al mismo tiempo. Cada aparición generaba reacciones extremas. Para algunos, representaba la sensualidad absoluta del espectáculo mexicano. Para otros, era un símbolo incómodo de exceso y controversia, pero nadie podía ignorarla. Lin May entendió el escenario como un territorio de poder. Allí no pedía permiso, no se disculpaba, no se escondía. Su cuerpo y su presencia eran su lenguaje. En una industria dominada por hombres, ella construyó su propio espacio a base de audacia, disciplina y una imagen que se volvió inconfundible. Sin embargo, el espectáculo tiene una regla cruel: no perdona el paso del tiempo. Con los años, la presión por mantenerse vigente se volvió implacable. El público exigía que siguiera siendo la misma. La industria pedía juventud eterna. Y el miedo a desaparecer comenzó a pesar más que cualquier aplauso. Como muchas mujeres del medio, Lin May tomó decisiones impulsadas por la necesidad de no ser olvidada. Las cirugías aparecieron como una promesa. La promesa de conservar el lugar ganado, de seguir siendo deseada, de no convertirse en un recuerdo. Pero esa promesa se transformó en una pesadilla pública. Su rostro cambió. Las imágenes se difundieron sin control. La burla reemplazó al reconocimiento. México dejó de verla como una estrella y empezó a tratarla como un objeto de morbo. Programas de televisión, titulares sensacionalistas y redes sociales convirtieron su imagen en un espectáculo cruel. Pocos se detuvieron a pensar en la presión que había detrás. Nadie quiso escuchar a la mujer que luchaba por seguir existiendo en un medio que castiga a quien envejece. Lo que siguió fue uno de los juicios públicos más duros del entretenimiento mexicano. Lin May pasó de ser idolatrada a ser señalada, de símbolo de deseo a advertencia. La misma industria que antes la celebraba, ahora la exponía sin piedad. Pero Lin May no desapareció. No se escondió, no pidió perdón, no aceptó el papel de víctima silenciosa. Siguió apareciendo, siguió hablando, siguió enfrentando al público con una franqueza que incomodó a muchos. En un mundo que exige que las mujeres se retiren en silencio, ella decidió permanecer. Y eso tuvo un costo altísimo. Su historia está llena de contradicciones, éxito y humillación, deseo y rechazo, aplausos y risas crueles. Aún así, sigue de pie. Lin May sobrevivió a la moda, al escándalo y al desprecio. Se transformó en algo distinto, una figura que incomoda pero que no puede ser borrada. Una mujer que pagó un precio enorme por vivir demasiado tiempo bajo los reflectores. Hoy, su nombre sigue generando titulares. No siempre por su talento, no siempre por decisión propia. La pregunta es inevitable. ¿Fue víctima de una industria despiadada que no perdona el paso del tiempo? ¿O protagonista de decisiones tomadas bajo una presión imposible de soportar? La historia de Lin May no es solo escándalo. Es un reflejo brutal de cómo el espectáculo eleva y destruye. Acompáñanos en Fama MX, donde la fama no se idealiza y las historias se cuentan completas, con sus luces y sus sombras. La historia de Lin May no comenzó bajo las luces ni entre aplausos. Antes del maquillaje, del escenario y del escándalo, hubo una infancia marcada por la supervivencia, la migración y el deseo profundo de escapar de un destino limitado.
Lin Mei nació lejos del brillo que más tarde definiría su imagen pública. Su origen estuvo ligado a una familia humilde, sin conexiones con el espectáculo ni privilegios que facilitaran el camino. Desde muy joven aprendió que la vida no ofrecía garantías. Nada estaba asegurado. Todo debía ganarse con esfuerzo. Su infancia estuvo marcada por la disciplina y la necesidad de adaptarse. Creció en un entorno donde el trabajo era una obligación temprana y los sueños parecían un lujo. A diferencia de otras figuras del espectáculo que heredaron apellidos o contactos, Lin Mei no tenía una red de protección, solo contaba con su determinación. Desde adolescente entendió algo fundamental: su cuerpo y su presencia podían abrirle puertas que la sociedad mantenía cerradas. Esa conciencia no nació del ego, sino de la observación. Lin Mei vio cómo el mundo trataba de forma distinta a quienes sabían destacar. Aprendió a moverse, a mirar, a ocupar espacio. La danza apareció como una vía de escape, no solo como arte, sino como herramienta de supervivencia. Su llegada al escenario no fue romántica ni glamurosa, fue dura. Antes de ser celebrada, fue juzgada. Antes de ser deseada, fue observada con recelo. Los primeros pasos los dio en espacios donde el espectáculo nocturno era visto con desprecio social: cabarets, salones y escenarios donde el talento convivía con el estigma. Para una mujer joven, ese mundo ofrecía oportunidades, pero también peligros constantes. Lin Mei aprendió a protegerse, a endurecerse y a no mostrar debilidad. El camino estuvo lleno de sacrificios, horas interminables de ensayo, exigencias físicas extremas, competencia feroz entre mujeres que luchaban por los mismos espacios. En ese ambiente, Lin Mei comenzó a construir su identidad artística. No imitó, no se adaptó a moldes ajenos. Apostó por una presencia provocadora, directa y desafiante. Sabía que la indiferencia era la peor derrota. Si iba a ser juzgada, al menos sería imposible de ignorar. Su nombre empezó a circular, primero como rumor, luego como curiosidad, después como fenómeno. La disciplina fue clave en su ascenso. Detrás de la imagen explosiva existía una rutina estricta: cuidado físico, control del escenario, dominio del público. Lin Mei no improvisaba, entendía el espectáculo como una batalla donde había que entrar preparada. La fama no llegó de inmediato, llegó a través de resistencia. Durante años se mantuvo firme en un entorno que abandonaba a muchas. Soportó comentarios, miradas de desprecio y una doble moral constante. Mientras los hombres del medio eran celebrados, a las mujeres se les exigía perfección absoluta. Lin Mei aprendió a convivir con esa injusticia sin pedir permiso. El reconocimiento comenzó cuando su figura se volvió inconfundible. Ya no era una bailarina más, era Lin Mei. Su imagen empezó a atraer público. Los empresarios lo notaron, los medios comenzaron a observarla. Poco a poco, su nombre se asoció con éxito, provocación y taquilla. Había nacido una estrella del espectáculo nocturno mexicano. Pero ese ascenso también trajo consecuencias. La exposición aumentó, la presión se intensificó, las expectativas crecieron. Lin Mei entendió que la fama no era un lugar seguro, sino una cuerda floja. Cada paso debía mantenerse visible, cada error podía ser castigado sin piedad. Desde ese momento, su vida dejó de pertenecerle solo a ella. Esta etapa de su vida forjó el carácter que más tarde la definiría: resistente, orgullosa, imposible de doblegar con facilidad. Antes de ser un ícono polémico, Lin Mei fue una mujer que luchó contra el olvido, que construyó su camino sin protección, que aprendió a usar el escenario como escudo y como arma. Ese fue el verdadero inicio de su historia. Un inicio sin aplausos, pero lleno de determinación. Y ese mismo carácter que la llevó a la cima sería años después el que la colocaría en el centro del juicio público más cruel. El verdadero despegue de Lin Mei ocurrió cuando su presencia dejó de ser solo llamativa y comenzó a ser indispensable. En el circuito nocturno, su nombre ya no era una promesa, era garantía. Donde aparecía,
el público llegaba. Donde bailaba, el espectáculo se transformaba. Su ascenso coincidió con una época en la que la vida nocturna mexicana vivía un auge particular. Los teatros de revista y los centros nocturnos se convirtieron en espacios de poder cultural. Allí se mezclaban música, danza, humor y provocación. Lin May entendió ese lenguaje mejor que nadie. No solo bailaba, narraba una historia con el cuerpo. Dominaba el escenario con precisión, ritmo y una seguridad que intimidaba incluso a sus contemporáneas. La fama comenzó a expandirse más allá del escenario. Revistas, fotografías, entrevistas y comentarios constantes la colocaron en el centro de la conversación. Su imagen se volvió reconocible al instante. Bastaba una silueta, una pose, una mirada. Lin May había construido una marca personal sólida, algo poco común en un medio que consumía y descartaba con rapidez. El público respondía con devoción y curiosidad. Para muchos hombres era un objeto de deseo. Para muchas mujeres, una figura polémica que desafiaba normas establecidas. Esa dualidad alimentó su popularidad. Lin May no buscaba agradar a todos. Sabía que la controversia mantenía viva la atención. Y la atención, en el espectáculo, es poder. Su presencia en el cine llegó como una extensión natural de su éxito. Aunque no se trataba de papeles tradicionales, su imagen aportaba taquilla, provocación y notoriedad. Apareció en producciones donde el atractivo visual y la personalidad eran tan importantes como la actuación. Su nombre en los créditos era un imán para el público. Durante estos años, Lin May vivió el punto más alto de su carrera. Ingresos constantes, reconocimiento masivo, una agenda llena. La vida parecía girar a su favor, pero el éxito traía exigencias invisibles. Cada presentación debía ser mejor que la anterior. Cada aparición pública debía confirmar su estatus. La presión por mantenerse en la cima se volvió constante. El cuerpo, su principal herramienta, comenzó a ser observado con lupa. Cualquier cambio era comentado, cualquier señal de desgaste amplificada. La industria no permitía pausas, no ofrecía descanso. Lin May debía seguir siendo la misma figura explosiva noche tras noche. En ese contexto, el miedo a perder relevancia empezó a instalarse lentamente, no como pánico inmediato, sino como una sombra persistente. A pesar de todo, ella se mantuvo firme. Continuó trabajando, aceptó compromisos, sostuvo el ritmo. Su carácter fuerte la ayudó a resistir un entorno que exigía perfección constante. Lin May se convirtió en una figura dominante dentro del espectáculo nocturno. Su nombre era sinónimo de éxito comercial y presencia escénica. Había llegado a un punto donde pocos podían competir. Sin embargo, la fama no solo atrae admiradores, también despierta juicios silenciosos. En ciertos sectores, su figura empezó a ser cuestionada. Se hablaba de excesos, de una imagen demasiado intensa, de una vida vivida sin límites. Comentarios que en su momento no parecían graves, pero que anunciaban un cambio de percepción. La idolatría comenzaba a mezclarse con el señalamiento. Lin May siguió adelante. Para ella, retroceder no era una opción. El éxito le había enseñado que la visibilidad era una batalla diaria. Si desaparecía, alguien ocuparía su lugar. Esa lógica cruel del espectáculo la empujó a mantenerse siempre presente, a no bajar la guardia, a no mostrarse vulnerable. Esta etapa fue la cúspide de su carrera artística, el momento en que todo parecía posible, cuando la fama aún protegía, cuando el aplauso era más fuerte que la crítica. Pero también fue el punto donde comenzó a gestarse el conflicto más profundo, la tensión entre la imagen pública y la realidad personal, entre la mujer que el público exigía ver y la persona que luchaba por sostener ese papel.
El escenario seguía iluminado, pero detrás del telón algo empezaba a resquebrajarse, y ese quiebre marcaría el inicio de una etapa mucho más oscura. El punto de quiebre en la historia de Lin May no llegó con un solo evento, sino con una acumulación silenciosa de presiones, miedos y decisiones tomadas bajo una lupa despiadada. La fama que antes protegía comenzó a volverse en su contra. El cuerpo, que durante años fue celebrado como símbolo de poder y sensualidad, empezó a ser tratado como un campo de batalla. Cada aparición pública era analizada, cada gesto cuestionado. En un medio que tolera el exceso solo mientras es joven, Lin May comenzó a sentir el peso de una exigencia imposible: mantenerse idéntica al recuerdo que el público había construido de ella. Las transformaciones físicas se convirtieron en el centro de atención. No por voluntad artística, sino por reacción social. Las cirugías, que en privado representaban una búsqueda desesperada por no desaparecer, se transformaron en espectáculo público. Las imágenes circularon sin contexto, sin empatía y sin límites. El rostro de Lin May dejó de pertenecerle para convertirse en objeto de burla y morbo. Los programas de televisión hicieron del escándalo un negocio. Los titulares exageraron. Las opiniones se volvieron crueles. Pocos hablaron de la presión psicológica. Nadie se detuvo a preguntar qué empuja a una mujer a modificar su cuerpo una y otra vez. En lugar de comprensión, hubo juicio. En lugar de silencio respetuoso, risas. El tono del discurso cambió. Lin May ya no era presentada como una estrella, sino como una advertencia. Un ejemplo utilizado para alimentar el miedo al envejecimiento femenino. La industria, que antes la celebraba, ahora la exhibía como un caso extremo, despojándola de dignidad. Ella respondió como siempre lo había hecho, dando la cara. No se escondió. No negó sus decisiones. No pidió perdón por su imagen. En entrevistas habló sin filtros. Defendió su derecho a decidir sobre su cuerpo. Señaló la hipocresía de un sistema que exige perfección y luego castiga a quien intenta alcanzarla. Sus palabras incomodaron, porque ponían frente al espejo a un público acostumbrado a consumir escándalo sin asumir responsabilidad. El juicio se intensificó con el paso de los años. Las redes sociales amplificaron la crueldad. Los memes reemplazaron a la crítica. La deshumanización fue total. Lin May se convirtió en un personaje viral, no por su talento, no por su historia, sino por una imagen reducida y distorsionada. El espectáculo había dejado de verla como persona. Ahora era contenido. A pesar de todo, siguió apareciendo, siguió trabajando, siguió hablando. Cada aparición era un acto de resistencia, un desafío directo a una sociedad que prefería que desapareciera en silencio. En lugar de retirarse, Lin May eligió existir públicamente, aun cuando eso significara soportar una violencia simbólica constante. Este periodo marcó el momento más oscuro de su relación con la fama. La atención ya no traía aplausos, solo exposición. Pero también reveló su carácter más fuerte. Mientras muchos se habrían escondido, ella permaneció visible. Asumió el costo. Enfrentó el escándalo con una franqueza que pocos podían sostener. La tormenta no la destruyó por completo, la transformó. De ícono de deseo, pasó a símbolo de una discusión incómoda. ¿Qué hace la industria con las mujeres cuando dejan de cumplir el ideal impuesto? ¿Quién se beneficia del escándalo ajeno? Lin May se convirtió en el rostro de esa pregunta. No por elección, sino por supervivencia. Este capítulo dejó cicatrices profundas, pero también sentó las bases de lo que vendría después. Una vida vivida bajo otra lógica, lejos del aplauso fácil y más cerca de la resistencia personal. La fama ya no era refugio, era un campo minado. Y aún así, Lin May siguió caminando. Después de la tormenta mediática, la vida de Lin May entró en una etapa distinta, menos ruidosa pero no menos compleja. El escándalo había cambiado para siempre la forma en que el público la miraba. Ya no era la vedette del apogeo ni el fenómeno cultural que dominaba escenarios.
ahora era una figura observada con una mezcla de curiosidad, juicio y morbo persistente. El ritmo de trabajo se transformó. Las invitaciones no desaparecieron, pero cambiaron de tono. Los escenarios ya no prometían gloria, sino exposición. Cada aparición era una prueba, cada entrevista un campo minado. Lin May entendió que la fama, en esta fase, no ofrecía refugio, solo exigía resistencia. Lejos de retirarse, decidió permanecer activa. No por nostalgia, sino por convicción. Para ella, desaparecer habría significado aceptar la narrativa que otros habían construido, la de una mujer derrotada por el paso del tiempo y por sus propias decisiones. Lin May se negó a concederles esa victoria simbólica. La vida cotidiana se volvió más cautelosa, menos excesos, más control, más conciencia del entorno. Sin embargo, el juicio público no se detuvo. Aún fuera del foco principal, cada nueva imagen era analizada con lupa. El pasado regresaba una y otra vez. El escándalo se repetía como eco. Lin May aprendió a convivir con esa repetición, a no reaccionar ante cada comentario, a seleccionar cuándo hablar y cuándo callar. En entrevistas, su discurso cambió, más directo, más reflexivo, menos defensivo. Comenzó a hablar del costo emocional de la fama, de la soledad que acompaña la exposición constante, de la presión que viven las mujeres en una industria que exige juventud eterna, pero no ofrece herramientas para enfrentar el desgaste. Sus palabras no buscaban justificar decisiones, sino explicar el contexto que las rodeó. Para algunos, su franqueza fue incómoda, para otros, reveladora. Esta etapa también estuvo marcada por una relación distinta con su imagen. Lin May dejó de intentar complacer expectativas ajenas. El cuerpo, que durante años había sido el centro del juicio, comenzó a ocupar un lugar secundario en su discurso. Ya no se presentaba para seducir ni para provocar, se presentaba para existir. El precio fue alto: menor presencia en medios tradicionales, menos contratos lucrativos, más independencia. Pero también ganó algo que antes parecía imposible: control narrativo. Aunque limitado, por primera vez pudo decidir cómo contar su historia, sin depender completamente del escándalo. La vida después del escándalo no fue tranquila. Fue establecida sobre una aceptación dura. La fama no volvería a ser la misma. El aplauso masivo no regresaría. La mirada pública siempre estaría filtrada por el pasado. Lin May lo asumió sin dramatismo. Entendió que la supervivencia no siempre implica victoria, sino adaptación. En este periodo, el público comenzó a dividirse de otra manera. Un sector seguía juzgando sin matices, otro empezaba a mirar con empatía, un tercero simplemente observaba con distancia. Lin May ya no intentaba convencer a nadie. Había aprendido que la aprobación es volátil y que perseguirla solo profundiza el desgaste. Su objetivo dejó de ser gustar y pasó a ser mantenerse en pie. Esta etapa mostró una faceta menos conocida, la de una mujer que, tras haber sido explotada por el sistema del espectáculo, aprendió a moverse en sus márgenes, no como protagonista central, sino como presencia persistente. Una figura que se negó a desaparecer cuando el guión social así lo dictaba. La vida después del escándalo fue una negociación constante entre visibilidad y protección. Hablar, pero no demasiado. Aparecer, pero con límites. Recordar, pero sin revivir cada herida. Lin May entendió que la fama no siempre termina con una caída estrepitosa. A veces se transforma en una carga prolongada, difícil de soltar. Vivir con esa carga exige fortaleza emocional y una identidad que no dependa exclusivamente del aplauso. En esta etapa, dejó de ser solo una vedette polémica. Se convirtió en un caso que obligaba a reflexionar sobre el costo humano del entretenimiento, sobre la manera en que el público consume, juzga y descarta. No hubo redención espectacular, no hubo regreso triunfal, solo hubo permanencia. Y en una industria que suele borrar a quienes ya no encajan, permanecer ya era una forma de victoria silenciosa. Detrás del personaje público de Lin May existió siempre una vida privada que rara vez fue comprendida. La fama iluminó su figura, pero también proyectó sombras largas sobre sus relaciones personales.
Amar y ser amada bajo los reflectores nunca fue sencillo. Cada vínculo estuvo condicionado por la exposición, la sospecha y una atención constante que no perdona errores. Desde muy temprano, Lin Mei entendió que el éxito altera la forma en que las personas se acercan. Las relaciones se vuelven ambiguas. Es difícil distinguir el afecto genuino del interés oportunista. En ese contexto, la confianza se vuelve frágil y la intimidad un lujo escaso. Muchas de sus decisiones sentimentales estuvieron marcadas por esa tensión permanente. La vida familiar tampoco fue un refugio ideal. La fama exige tiempo, energía y presencia constante. El trabajo nocturno, los viajes y la presión mediática dejaron poco espacio para una cotidianidad estable. Lin Mei vivió largos periodos en los que el escenario ocupó el lugar que en otras vidas pertenece a la familia. No fue una elección sencilla, pero sí una consecuencia directa del camino que había tomado. A lo largo de los años, su vida sentimental fue observada con lupa. Cualquier relación se convertía en titular, cualquier ruptura en especulación. La prensa rara vez mostró interés por la dimensión emocional de esos vínculos. Lo importante era el escándalo, la diferencia de edad, el estatus social, los rumores. Lin Mei aprendía a blindarse, a no compartir más de lo necesario, a guardar silencio cuando el ruido externo amenazaba con invadir lo poco que quedaba de su privacidad. Con el paso del tiempo, su relación con el amor cambió. La intensidad dio paso a la cautela, la exposición a la reserva. La madurez trajo una comprensión distinta de la soledad, no como fracaso, sino como espacio de control. Lin Mei comenzó a priorizar la estabilidad emocional por encima de la aprobación externa. En una industria donde la compañía suele ser fugaz, aprendió a convivir consigo misma. Su entorno cercano se redujo, menos personas, más lealtad. Esta etapa estuvo marcada por una búsqueda de normalidad dentro de lo posible, rutinas más simples, espacios de silencio, decisiones tomadas lejos del ruido mediático. Aunque la fama seguía presente, ya no dictaba cada movimiento. La familia, entendida como red de apoyo emocional, adquirió un valor distinto, no necesariamente en términos tradicionales, sino como un círculo de personas capaces de ver más allá del personaje. Para Lin Mei, ese círculo fue fundamental para resistir el desgaste acumulado de décadas de exposición. Sin embargo, el pasado nunca desapareció del todo. Las heridas dejadas por el juicio público afectaron la manera en que se relacionaba. La desconfianza se volvió una defensa natural. Abrirse implicaba riesgo, y Lin Mei había aprendido, a un costo altísimo, que no todos los riesgos valen la pena. La vida íntima lejos del escenario no fue idílica. Fue cautelosa, a veces solitaria, pero también más auténtica. Ya no había necesidad de demostrar nada, ni belleza eterna, ni éxito constante, ni felicidad perfecta. La prioridad se desplazó hacia el equilibrio personal, hacia la posibilidad de vivir sin justificar cada decisión ante una audiencia invisible. Este capítulo de su historia rara vez se cuenta porque no genera titulares, no hay escándalo, no hay morbo. Pero es aquí donde se entiende el precio real de la fama prolongada, no solo en términos de imagen, sino en vínculos, afectos y oportunidades perdidas. Lin Mei vivió una vida donde el escenario fue protagonista durante demasiado tiempo. Recuperar el espacio personal implicó renuncias silenciosas. Aún así, esta etapa le permitió algo fundamental: elegir. Elegir cuándo aparecer, elegir a quién escuchar, elegir cómo vivir. No fue una vida perfecta, pero fue una vida más suya. Y después de haber sido observada, juzgada y expuesta durante décadas, esa autonomía representó una forma de reparación íntima. El legado de Lin Mei no puede medirse con parámetros tradicionales. No se limita a premios, cifras de taquilla o reconocimientos institucionales. Su huella es más compleja, incómoda y precisamente por eso, profunda. Lin Mei pertenece a un grupo reducido de figuras que obligaron a la sociedad a mirarse a sí misma, aun cuando no quería hacerlo. Durante su apogeo, fue un símbolo de libertad corporal y transgresión. En una época marcada por normas rígidas y dobles discursos, su presencia desafió lo establecido.
no pidió permiso para ocupar el espacio público con su cuerpo, su voz y su decisión de existir sin disculpas. Ese acto, simple en apariencia, tuvo un impacto cultural enorme. Muchas mujeres la vieron como una provocación, otras como una amenaza, algunas como una posibilidad. Su legado inicial estuvo ligado al espectáculo nocturno, pero con el tiempo se expandió hacia una discusión más amplia, la forma en que el entretenimiento consume, celebra y luego descarta a las mujeres cuando dejan de encajar en el ideal de juventud eterna. Lin May se convirtió en un caso emblemático de esa lógica. A diferencia de otras figuras que se retiraron para preservar una imagen intacta, ella permaneció visible, y esa visibilidad, lejos de protegerla, la expuso a una violencia simbólica constante. Sin embargo, también transformó su historia en un punto de referencia inevitable. Hablar de la cultura del morbo, de la presión estética y del envejecimiento femenino en el espectáculo mexicano implica, directa o indirectamente, mencionar su nombre. Con los años, nuevas generaciones comenzaron a reinterpretar su figura, ya no solo como vedette o personaje polémico, sino como síntoma de un sistema desigual. En análisis culturales, debates académicos y conversaciones públicas, Lin May empezó a aparecer como ejemplo de cómo el juicio colectivo puede ser tan dañino como cualquier escándalo. Su influencia no se dio a través de discípulas directas ni de una escuela artística formal. Se manifestó de otra manera, en la conciencia, en la pregunta incómoda que surge cada vez que una figura pública es ridiculizada por su apariencia, en la duda que aparece cuando el público consume la caída ajena como entretenimiento. Para muchos, Lin May será recordada como un ícono de exceso, para otros como una víctima del espectáculo. Pero reducir su historia a una sola etiqueta sería repetir el mismo error que la persiguió durante años. Su verdadero legado está en la contradicción, en haber sido celebrada y castigada por las mismas razones, en haber encarnado un ideal y, al mismo tiempo, haber sido señalada por no sostenerlo eternamente. El tiempo ha suavizado algunas miradas. La burla ha dado paso, en ciertos sectores, a la reflexión. Hoy existe una comprensión más amplia del contexto que rodeó sus decisiones, no como justificación automática, sino como intento de entender el entorno que empuja a tomar caminos extremos. Lin May también dejó una marca en la conversación sobre autonomía. Defendió, incluso en los momentos más difíciles, su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Esa postura, impopular para muchos, fue coherente con la identidad que construyó desde el inicio, la de una mujer que no delega su narrativa. En el imaginario colectivo, su figura seguirá generando debate. No será una leyenda intocable, tampoco un recuerdo cómodo. Y precisamente ahí reside su fuerza. Las figuras verdaderamente influyentes no siempre son las más admiradas, son las que incomodan, las que obligan a cuestionar certezas, las que rompen la ilusión de que la fama es un lugar seguro. Lin May encarna esa incomodidad. Su legado no se apoya en la nostalgia, sino en la advertencia, en recordarnos que el espectáculo no tiene memoria ni compasión, que la celebridad puede ser efímera y cruel, que la dignidad no siempre es protegida por el aplauso. Cuando se hable de ella en el futuro, se hablará de una época, de una industria y de una mentalidad. Lin May quedará asociada a una pregunta que sigue vigente. ¿Qué hace la sociedad con quienes ya no encajan en la imagen que ayudaron a construir? Esa pregunta es su herencia más poderosa. La historia de Lin May no admite conclusiones simples. No es un relato de éxito lineal ni una tragedia clásica con moraleja clara. Es, ante todo, el retrato de una mujer que vivió demasiado tiempo bajo una luz que primero seduce y luego quema. Lin May alcanzó la fama en un mundo que celebraba la osadía solo mientras resultaba conveniente.
Su cuerpo, su imagen y su valentía fueron aplaudidos mientras encajaban en el deseo colectivo. Cuando ese deseo cambió, la admiración se transformó en juicio. La misma sociedad que la elevó la observó caer sin ofrecer red alguna. Pero su historia no termina en la caída. A diferencia de muchas figuras del espectáculo que desaparecen cuando dejan de encajar, Lin May permaneció. No para recuperar la gloria perdida, sino para reafirmar su derecho a existir fuera del molde. Esa permanencia, silenciosa y muchas veces incómoda, fue su acto más radical. No hubo redención espectacular. No hubo disculpas públicas diseñadas para agradar. No hubo un retiro estratégico para conservar una imagen idealizada. Hubo resistencia. Su vida expone una verdad que suele evitarse. La fama no garantiza dignidad. El aplauso no protege del desprecio. Y el espectáculo, cuando deja de necesitarte, puede volverse despiadado. Lin May pagó un precio altísimo por haber vivido sin esconderse, por no retirarse cuando otros lo esperaban, por no pedir perdón por su cuerpo ni por sus decisiones. ¿Fue víctima de la industria? ¿Fue responsable de sus elecciones? Probablemente ambas cosas, y aceptar esa complejidad es más honesto que buscar culpables absolutos. Su historia nos obliga a mirar más allá del morbo, a cuestionar cómo consumimos la caída ajena, a preguntarnos cuántas veces participamos, consciente o inconscientemente, en el juicio colectivo que destruye mientras entretiene. Lin May no será recordada solo por su belleza ni solo por el escándalo. Será recordada como un espejo incómodo de una industria que exige perfección eterna y castiga sin piedad el paso del tiempo, como una figura que encarna el costo humano de la fama prolongada. En Fama MX, creemos que estas historias no deben contarse para burlarse ni para absolver sin reflexión. Se cuentan para entender, para cuestionar, para no repetir los mismos errores como público. Porque detrás de cada ícono hay una persona, y detrás de cada escándalo, una historia que merece ser contada completa. Lin May vivió bajo los reflectores durante décadas. Hoy, su historia permanece no como un mito intocable, sino como una advertencia necesaria. Y mientras siga generando preguntas incómodas, su nombre no desaparecerá.